Desperté solo después de la operación. La enfermera me dijo, sus hijos ya se fueron. Dijeron que el estacionamiento estaba demasiado caro. Me eché a llorar desconsoladamente. De pronto, un hombre alto vestido con un traje elegante entró y tomó mi mano con suavidad. Don Carlos, usted quizá no me recuerda, pero fue usted quien me daba de almorzar todos los días cuando yo estaba en cuarto de primaria. No era solo un visitante cualquiera, era el dueño de este hospital, y lo que hizo después lo cambió todo. Antes de comenzar, no olvides darle like al video y suscribirte al canal. Escucha mi historia hasta el final y déjame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo para saber hasta dónde ha llegado mi historia. Desperté por el dolor punzante en el vientre y el frío que se pegaba a mi piel. La luz sobre mi cabeza me parecía demasiado brillante. El techo blanco, el olor a medicamentos que me invadía la nariz, el sonido de las máquinas que pitaban suavemente junto a mi cama. Parpadeé varias veces tratando de recordar. Antes estaba en el quirófano. El doctor me había explicado lo de los cálculos biliares, la anestesia, los riesgos. Yo solo asentía sin entender del todo, simplemente confiando. Luego todo se volvió oscuro, y ahora estaba aquí. Giré la cabeza lentamente hacia la derecha. La silla estaba vacía. Había una manta doblada encima, perfectamente ordenada, sin usar. En la mesita pequeña había una bolsa de plástico azul con mi ropa de dormir y un rosario gastado. No había nadie. «Señor, ya despertó», dijo una enfermera joven con uniforme verde claro que se acercó a mí. Tenía el rostro redondo y un pequeño grano en la barbilla. Su gafete decía Rosita. «¿Dónde estoy, hija? ¿Ya terminó todo?», pregunté con la voz ronca, como si hubiera tragado arena. «Sí, señor, la operación salió bien», respondió con dulzura. «Ahora está en la sala de recuperación. Cuando se estabilice, lo pasaremos a una habitación normal». Traté de voltear la cabeza de nuevo, buscando a mis hijos. Rosita sonrió con incomodidad y miró hacia la puerta un momento. Sus manos acomodaron mi cobija, que ya estaba bien puesta. «Estuvieron aquí un rato, señor», dijo en voz baja, «pero ya se fueron». Sentí que el corazón se me hundía. «Se fueron», susurré. «¿Por qué?». Rosita tomó aire, claramente incómoda. «Dijeron que el estacionamiento aquí es muy caro, señor, que si esperaban hasta la noche les iba a salir carísimo». El estómago me dolió de pronto con más fuerza, pero no era por los puntos. Era como si algo me hubieran arrancado del pecho. El estacionamiento. Se fueron por el estacionamiento. «Ah», fue lo único que salió de mi boca. Traté de sonreír, pero mis labios temblaban. Bueno, tal vez estaban cansados. Rosita parecía arrepentida de haber hablado con tanta honestidad. «Quizás mañana temprano vengan de nuevo, señor. Descanse un poco, ¿sí?». Me dio una palmadita suave en el dorso de la mano y se fue a revisar a otro paciente. En cuanto su espalda se alejó, las lágrimas cayeron solas. Al principio solo una o dos, luego corrieron sin parar. Mis hombros temblaban en silencio. Me cubrí el rostro con las manos, pero el suero tiraba de mi piel, causándome un dolor que me hizo todavía más consciente de mi situación. Estaba solo. Los hijos que yo despertaba cada madrugada, a los que cuidaba cuando tenían fiebre, a los que arropaba, a los que cargaba hasta la clínica, a los que les daba dinero para la escuela aunque yo muchas veces me quedara sin comer, ahora se habían ido porque el estacionamiento era muy caro. Entre el llanto, mi cabeza se llenó de fragmentos de recuerdos. Recordé cuando Jorge era pequeño y llegó a casa con malas calificaciones. No me enojé. Solo me senté a su lado y le dije, «No pasa nada, hijo, la próxima vez estudias más». Recordé las manitas de Sandra agarrando fuerte la orilla de mi camisa cuando cruzábamos la calle. Recordé a Daniel, que siempre andaba pegado en la cocina, robándose las tortillas calientes y riéndose cuando yo lo regañaba de mentira. «Te quiero, papá. Cuando sea grande, yo voy a trabajar. Tú quédate en casa descansando», me decían antes, uno tras otro. Promesas de niños que me grabé en el corazón.
Ahora los que estaban ocupados trabajando eran ellos, y yo estaba tirado en un hospital, abandonado por el estacionamiento. Mi llanto se hizo más fuerte, aunque sin sonido. Mi respiración se entrecortaba. Traté de calmarme, pero era difícil. En la esquina de mis ojos, la cortina blanca que colgaba junto a mi cama se movía ligeramente con el aire acondicionado. Se escuchaban las sandalias de las enfermeras contra el piso. El mundo seguía su curso como si nada. Solo mi mente se había detenido en una sola frase. El estacionamiento estaba demasiado caro. Toc, toc. Alguien tocó suavemente la puerta de la habitación. Me sequé la cara rápidamente con el dorso de la mano. Pensé que era Rosita que regresaba, pero los pasos que entraron eran más pesados, más firmes. ¿Puedo pasar, señor?, preguntó una voz masculina profunda y tranquila. Volteé. Un hombre alto estaba de pie en el umbral de la puerta. Tendría unos 40 y tantos años. Su cabello negro estaba cortado con pulcritud. Tenía unas líneas finas cerca de los ojos. Llevaba una camisa blanca, corbata gris y un saco negro. No parecía un doctor común, más bien alguien importante de oficina. En el bolsillo de su saco había una tarjeta asomándose. Alcancé a leer vagamente: Doctor Eduardo Mendoza. Se acercó despacio. Su perfume era sutil, nada fuerte. Sus ojos me miraban de una manera extraña, como si fuera un desconocido, pero al mismo tiempo como si me reconociera. Su mano se extendió y tomó la mía con cuidado, evitando la aguja del suero. Don Carlos, dijo con voz más suave. Usted quizás no me recuerda. Parpadeé. Mi nombre. Mi propia familia acababa de dejarme solo, pero este desconocido pronunciaba mi nombre con profundo respeto. Soy Eduardo Mendoza, continuó. Cuando yo estaba en cuarto de primaria, usted me pagaba el almuerzo casi todos los días. Fruncí el ceño, tratando de buscar en ese armario viejo de mi memoria. Primaria. Almuerzo. ¿Cuál niño de primaria? Mi puesto de comida estaba cerca de la escuela pública del barrio. ¿Cuántos niños habrán comido ahí? A muchos les di comida extra gratis. A muchos les dejé fiar. No me acuerdo bien, hijo, dije apenado. ¿En qué escuela estudiabas? En la escuela primaria número 3, señor. Su puesto estaba frente a la cancha, cerca del árbol grande de mangos, respondió sin dudar. Usted siempre hacía sopa de verduras y croquetas de papa. Yo me sentaba en la esquina, con un uniforme que me quedaba grande. En mi cabeza, la imagen empezó a aclararse. Un niño flaco. Su uniforme efectivamente le quedaba grande. Cada mediodía llegaba con unas monedas apenas suficientes. Muchas veces solo le alcanzaba para arroz blanco y un poco de caldo. La primera vez que me di cuenta, fingí no notarlo. Le puse un pedazo extra de carne en su plato. Los días siguientes, cuando él llegaba, yo automáticamente le añadía más comida. A veces le decía: esto es de pilón, hoy hubo buena venta. Aunque muchas veces yo mismo no había comido. ¿El niño que yo llamaba Lalo?, pregunté con duda. Porque una vez escribiste mal tu nombre en el cuaderno de fiados y quedó así. Eduardo soltó una pequeña risa, con los ojos brillantes de lágrimas. Sí, señor, ese era yo. El pecho se me apretó. Pero no solo de tristeza, había también una calidez que empezaba a surgir despacio. Aquel niño flaquito ahora estaba aquí parado frente a mí, alto, elegante, con presencia, sosteniendo mi mano arrugada con mucho cuidado. ¿Eres doctor aquí?, pregunté. ¿Todavía no lo entiende, señor?, respondió. Soy doctor, y también, tragó saliva un momento, como eligiendo las palabras, soy el dueño de este hospital. Parpadeé, mirándolo fijamente. ¿El dueño? Él asintió despacio, sin soberbia, solo como quien dice un hecho. Mientras mis propios hijos se habían ido porque el estacionamiento era muy caro, el hijo de otra persona a quien yo había dado de comer gratis había llegado con traje elegante, me sostenía la mano y estaba a mi lado. Y vine aquí, señor, dijo en voz baja, porque creo que hoy me toca a mí devolverle el favor. Eduardo seguía sosteniendo mi mano, cálida y firme.
Sentí como si me hubieran dado un respiro de emergencia. ¿Cómo supiste que estaba aquí?, pregunté en voz baja. Esta mañana pasé por el área de admisiones, señor, respondió. Vi su nombre en la pantalla, Carlos Morales. Pensé, no puede ser el mismo señor del puesto de comida. Le pedí a una enfermera que verificara la foto de su identificación. En cuanto la vi, vine directo para acá. Me reí con amargura. Ay, esa foto de mi credencial está horrible. A mí me alegró verla, dijo. Así supe que no me había equivocado de persona. Luego acercó una silla y se sentó junto a mi cama. Desde cerca pude ver las líneas de cansancio bajo sus ojos. La gente exitosa también tiene su propio agotamiento. ¿Así que ahora eres dueño de un hospital?, volví a preguntar, todavía sin poder creerlo. De chiquito te desmayabas seguido en el comedor, ¿sabías? Por falta de comida. Eduardo sonrió de lado. Sí, señor. Por eso me acuerdo perfectamente de usted. Siempre me decía, un niño que va a la escuela no puede tener hambre. Usted quizás ya lo olvidó, pero esa frase me la llevé hasta ahora. Me quedé callado. De pronto mis ojos volvieron a arder. Perdón, señor, dijo inclinándose un poco. Apenas ahora puedo venir. Durante años lo busqué en el barrio. Su puesto ya estaba cerrado. Los vecinos me dijeron que se había ido a vivir con sus hijos a la ciudad. Pensé que ya estaba viviendo tranquilo. Tragué saliva. Tranquilo. Sí, eso se supone. Mi voz quedó suspendida. No tuve valor de decirle a este hombre que venía a agradecer que el padre que buscaba se había convertido en una carga para sus propios hijos. Como si leyera mi rostro, Eduardo se movió ligeramente. Señor, no se preocupe por nada todavía. Lo importante es que se recupere. Después el departamento de finanzas del hospital le explicará. Pero quédese tranquilo. Yo me voy a hacer cargo de los gastos de la operación. Negué con la cabeza de inmediato. No, hijo, no hagas eso. Mis hijos pueden encargarse. Todos ya trabajan. Luego van a decir que me estoy aprovechando de un exalumno. Eduardo más bien sonrió levemente. Señor, usted ya pagó todas mis deudas hace mucho tiempo. Cada vez que me daba de comer estaba salvando mi futuro. Esto no es que usted se aproveche de mí. Soy yo quien apenas ahora puede devolverle un poco. Sus palabras me golpearon suavemente en el pecho. Pero antes de que pudiera responder, la puerta de la habitación se abrió más ampliamente. «Papá», era la voz de Jorge. Reconocí ese tono alto que siempre sonaba como si estuviera regañando a quien fuera. Jorge entró con pasos apresurados. Camisa metida en el pantalón, la barriga algo prominente. Detrás de él venía Sandra con un vestido floreado cubierto con un suéter y Daniel con playera lisa y una chamarra delgada. Nina no vino. Seguramente estaba en casa. Enrique y Sofía, quién sabe dónde andaban. «Ay, papá, ¿cómo llegaste a operarte así?», exclamó Sandra acercándose y dándome un beso rápido en la mejilla sin realmente tocarme. «Papá, es que si te sientes mal avisa. No te aguantes todo». Quise decirle que ya les había avisado muchas veces, pero siempre estaban ocupados. «¿Qué dijo el doctor, papá?», preguntó Jorge rápidamente. Su mirada saltó hacia Eduardo. «¿Usted es el doctor?». Eduardo se puso de pie con cortesía. «Buenas tardes, soy Eduardo Mendoza, doctor aquí. Casualmente yo atendí a su padre». «¿De qué especialidad es, doctor?», preguntó Daniel, aunque sus ojos ya miraban el reloj en la pared. «Cirugía digestiva», respondió Eduardo con calma. «Ah, qué bien», se rió Sandra con una risita que claramente era puro formalismo. «Gracias, doctor, por ayudar a nuestro papá». «Ya le explicaron todo, ¿verdad, papá?», dijo Eduardo volteando hacia mí. «La operación salió bien. Solo falta la recuperación». Asentí. «Después arreglamos lo de la administración abajo, doctor», dijo Jorge rápidamente. «Es que ya fui a la caja también». «Está bien», respondió Eduardo. «Después el departamento de finanzas les explica. Lo importante es que su papá no se preocupe por los costos ahorita, que primero se recupere». Jorge asintió repetidamente. En cuanto Eduardo salió un momento a contestar una llamada,
Jorge se acercó al lado de mi cama. «Papá, ¿qué le dijo al doctor?» Su voz bajó de volumen. «¿Sobre el dinero?» Fruncí el ceño. «Nada todavía. Solo me dijo que no me preocupara». Sandra suspiró largamente. «Es que, papá, los gastos de una operación así no son poca cosa. En la caja nos dijeron que el presupuesto es de tanto». Mencionó una cifra que me sonó como un sueño. Daniel silbó bajito. «Y si le sumamos la habitación, las medicinas, las consultas de seguimiento, puede subir más». «¿No que ya todos trabajan?», dije con cuidado. «Yo puedo ayudar un poco con mis ahorros». «Pero los ahorros de papá ya se usaron para ayudar a Daniel la otra vez», cortó Jorge rápidamente. «¿Te acuerdas? Esa vez dijiste que no había problema». Me quedé callado. Recordé aquella noche en que le entregué mi libreta de ahorros porque Daniel me dijo que su empresa necesitaba un último empujón para sobrevivir. Dijo que después me lo devolvería. Hasta ahora nunca se había vuelto a mencionar. «Por eso estamos preocupados, papá», añadió Sandra. «Solo el estacionamiento aquí ya se siente. Desde la mañana hasta el mediodía fueron casi $80. Si todos los días es así...». No terminó la frase, pero yo sabía lo que estaba pensando. «Si de verdad les molesta, no vengan tan seguido», dije tratando de sonar despreocupado, aunque por dentro el corazón se me encogía. «Yo estoy bien». «¿Cómo puedes decir eso, papá?». Jorge suspiró dramáticamente, como si yo fuera el culpable. «Nosotros también tenemos nuestra vida. Yo tengo un proyecto. Daniel está buscando inversionistas. Sandra tiene que cuidar a los niños. Si tenemos que estar aquí cuidándote todos los días, ¿quién trabaja?». Sus palabras me atravesaron, pero solo asentí despacio. «Entiendo, hijos». La puerta se abrió de nuevo. Eduardo regresó, esta vez con una carpeta en las manos. El ambiente de la habitación cambió de inmediato y se volvió tenso. Jorge y Daniel retrocedieron un poco, parándose cerca de la ventana. «Disculpen que los interrumpa», dijo Eduardo. «Solo quería comunicarles algo directamente para que no haya malentendidos». Abrió la carpeta. Para la operación de su padre, parte de los gastos ya los transfería a un programa de asistencia para pacientes que tenemos aquí, así que la carga para la familia se reduce mucho. «¿Programa de asistencia?». Sandra entrecerró los ojos. «¿Eso significa que tenemos que firmar algo, doctor?». «Nada que los perjudique», respondió Eduardo con calma. «Realmente tenemos un presupuesto para ciertos pacientes. Casualmente su padre cumple con los requisitos». Jorge se rió levemente con sarcasmo. «Qué casualidad, ¿verdad?». Eduardo lo miró un momento y luego volvió hacia mí. «El punto es, señor, que no tenga miedo por el dinero. Después, cuando ya esté bien, podemos hablar con calma». Lo miré fijamente. Había algo detrás de sus palabras, algo más grande que solo ayuda económica, y Eduardo añadió en voz baja: «Si usted no tiene inconveniente, en los próximos días me gustaría hablar a solas con usted, no como doctor, sino como alguien a quien usted ayudó en el pasado». Sandra puso cara de alerta de inmediato. «¿A qué se refiere, doctor?». Eduardo sonrió con cortesía. «Tranquila, señora. No le voy a pedir nada a su papá. Al contrario, quiero ofrecerle algo. Pero eso después, cuando su papá esté un poco más fuerte». Se volvió hacia mí de nuevo. Su mirada era suave, pero había algo en ella que me hizo estremecer. Determinación. «Señor», dijo en voz baja, «¿quiere seguir viviendo así? Sintiéndose siempre en deuda con todos, incluyendo a sus propios hijos». Esa pregunta quedó flotando en el aire. Jorge volteó hacia otro lado. Daniel levantó las cejas. Sandra fingió estar ocupada con su teléfono. No respondí de inmediato. Esas palabras eran como abrir una puerta que yo había mantenido cerrada con llave durante mucho tiempo. Por primera vez me pregunté de verdad a mí mismo, ¿soy un padre o solo una cartera ambulante? 3 días después de la operación, me trasladaron a una habitación normal. El suero todavía estaba conectado. El vientre todavía me dolía si me movía demasiado. Pero mi cabeza ya estaba lo suficientemente despejada para escuchar y entender. Esa mañana, Rosita vino a cambiar el suero. Se veía más relajada que la primera vez que nos conocimos. «Se ve mejor hoy, señor»,
dijo sonriendo. En la tarde el doctor Eduardo viene a visitarlo. Asentí. Mis hijos ya vinieron, hija. Todavía no, señor, pero ayer vi a unos señores y señoras que parecían ser su familia platicando con el departamento de finanzas allá abajo. El pecho se me puso caliente y frío. ¿Platicando de qué? Rosita pareció arrepentirse de haber hablado. No sé bien, señor, pero escuché algo sobre una garantía. Perdón, me tengo que ir. Se escapó rápido, dejándome con 1000 preguntas. En la tarde escuché un pequeño alboroto en el pasillo. La puerta de mi habitación no estaba bien cerrada, así que los sonidos de afuera entraban claros. Pero el título de propiedad está a nombre del señor Carlos Morales, dijo una voz de hombre, al parecer del departamento de finanzas. Usted trajo la fotocopia. Esa es solo para garantía temporal. Escuché la voz de Jorge. Reconocí su tono fuerte. Además, mi papá vive conmigo. Esa casa, pues, digamos que ya es de todos. Me quedé helado. Si es de ustedes, no nos metemos, señor, dijo la voz de finanzas. Solo necesitamos confirmar que la garantía realmente está aprobada por el dueño. Sandra intervino enseguida. Su tono de voz era dulce pero frío. Mi papá no entiende de estas cosas. Desde siempre nosotros nos encargamos de todo. El punto es que si necesitan una firma, solo se la dan a mi papá. Él normalmente confía en sus hijos. Me tapé la boca con la mano, conteniendo la respiración. Mi memoria regresó a unos meses atrás cuando Jorge llegó con una carpeta gruesa. Papá, firma esto. Es para renovar el pago de impuestos de la casa, me dijo entonces. Yo no leí nada, solo confié. Pensé que de verdad era sobre impuestos. Resulta que no. Se escucharon pasos acercándose. Entraron a la habitación. Caras tensas. Papá. Jorge jaló una silla y se sentó. No se había dado cuenta de que yo ya había escuchado. Hay un pequeño problema con la administración. ¿Qué problema? Mi voz sonó extraña hasta para mis propios oídos. La casa de papá en el pueblo. Sandra también se sentó en la orilla de la cama. La usamos como garantía para un crédito del negocio de Jorge. Solo por un tiempo, papá. Cuando el negocio despegue, la recuperamos. ¿Entonces la casa ya no está solo a mi nombre? Pregunté en voz baja. No es así, interrumpió Daniel nervioso. El nombre sigue siendo de papá, solo que si se atrasan los pagos, pues ya sabes. Pero tranquilo, papá, nosotros nos encargamos, dijo él como si nada. Pero lo que yo sentía era como si me jalaran de abajo. La casa que mi difunta esposa y yo construimos poco a poco, ahora era garantía de una deuda de la que ni siquiera conocía el monto. ¿Por qué no me dijeron la verdad desde el principio?, pregunté. Mi voz temblaba. ¿Por qué cuando pidieron la firma dijeron que era de impuestos? Jorge volteó hacia otro lado. Si te explicábamos, te ibas a poner nervioso. No queríamos estresarte. ¿Y ahora no estoy estresado?, pregunté. Casi me reí. El ambiente se quedó en silencio de repente. Solo se escuchaba mi respiración irregular. Toc, toc. Tocaron la puerta. Eduardo apareció en el umbral. Lo acompañaba un hombre con lentes que traía una carpeta. Disculpen, voy a pasar, dijo Eduardo mirando las caras tensas en la habitación. Parece que llegué en mal momento. Justo a tiempo, doctor. Jorge se puso de pie. Estábamos hablando de la garantía. Para que quede claro, esto es asunto de nuestra familia. No tiene nada que ver con el doctor. Eduardo miró a Jorge sin retroceder. Estoy de acuerdo en que es asunto de familia, pero si involucra el nombre de mi paciente, necesito saber para que él no salga perjudicado. El hombre con lentes a su lado se presentó como Armando, el abogado que colabora con el hospital en asuntos legales. Yo los miré alternadamente, confundido, asustado y aliviado al mismo tiempo. Señor Carlos, dijo el abogado en voz baja, ya revisamos algunos documentos que mostró el banco. Hay una firma a nombre de usted aquí. Sacó una fotocopia. ¿Usted realmente leyó esto antes de firmarlo? Miré ese papel. Mi letra efectivamente estaba ahí, pero nunca había leído el contenido. Ni siquiera recordaba el título. No puedo leer letras tan chiquitas, respondí en voz baja.
Mis hijos dijeron que era solo cosa de impuestos. Les creí. Eduardo me miró largamente. Luego observó a Jorge, Sandra y Daniel uno por uno. Entonces, el señor Carlos nunca recibió una explicación completa. Su voz era plana, pero yo podía escuchar la rabia contenida. Doctor, no nos ponga en evidencia. Sandra se puso a la defensiva de inmediato. Esto es asunto de familia. Desde siempre nosotros nos encargamos. Mi papá nunca se ha quejado. No se quejó o no sabía, respondió Eduardo. Jorge levantó la voz. ¿Usted quién es, doctor? ¿Cuánto tiempo lleva conociendo a mi papá? Nosotros somos sus hijos de sangre. No se haga el que más le importa. Esas palabras fueron como una bofetada para mí también. Hijos de sangre. Es verdad. Ellos son mi carne y mi sangre. Pero ¿por qué sentía que este desconocido a mi lado me protegía más? Eduardo tomó un largo respiro y luego cambió su tono de voz a uno más calmado. Está bien. Entonces, solo le hablo a su papá. Los demás pueden escuchar. Se acercó a mi cama, parándose del lado opuesto a mis hijos. Señor, dijo, mirándome a los ojos, si usted sigue permitiendo que usen su nombre y sus bienes sin una explicación clara, puede perderlo todo. Incluso podría verse involucrado en problemas legales aunque no entienda nada. Mis manos temblaron sobre la cobija. ¿Qué puedo hacer?, susurré. Ellos son mis propios hijos. Eduardo se inclinó un poco. Sé que su posición es difícil, por eso quiero ofrecerle dos cosas. Primero, estoy dispuesto a ayudar a transferir esta garantía a nosotros para que su casa ya no esté atada a sus deudas. Por supuesto, de manera legal y transparente. Segundo, cuando usted se recupere, no tiene que volver a una casa que le da miedo. Puede quedarse en un pequeño pabellón cerca del hospital. Es parte de nuestro programa social. El lugar es sencillo pero seguro. Jorge explotó. ¿Entonces el doctor quiere quitarnos a mi papá? ¿Quiere hacerse el héroe? No se trata de quitar o no, señor Jorge, dijo el abogado con calma. Se trata de proteger los derechos de su padre. El doctor Eduardo no puede hacer nada sin el consentimiento por escrito de él. Todas las miradas se volvieron hacia mí. La habitación de pronto se sintió muy pequeña. En mi cabeza apareció la voz de mi difunta esposa, como aquella noche antes de morir. Esta casa es el lugar a donde volver de ustedes. Cuídenla bien. No dejes que caiga en manos de extraños. Miré los rostros de mis hijos. Jorge con la mandíbula apretada. Sandra que tenía los ojos brillantes pero no de tristeza, sino de orgullo herido. Daniel que evitaba mi mirada. Ellos la evitaban pero también tenían miedo. No miedo de perderme a mí, sino miedo de perder la garantía. Estoy cansado, dije finalmente. Cansado de ser la persona que siempre confía sin que le expliquen. Papá, Sandra trató de interrumpir. Espérate, Sandra. La miré. Por primera vez, se quedaron realmente callados. Miré a Eduardo. Si acepto la transferencia, ¿mi casa está segura? Lo vamos a asegurar, señor, respondió. Todo a nombre de usted. Sus hijos pueden venir a visitarlo, pero ya no podrán usar su nombre sin permiso. Cerré los ojos un momento, tomé un largo respiro. Las palabras de Eduardo resonaron de nuevo. ¿Quieres seguir viviendo así? Lentamente asentí. Está bien, acepto. Papá. Jorge casi gritó. Lo miré, dolido pero firme. Ya usaron mi nombre sin decirme la verdad. Ahora me toca a mí usar mi propio derecho. El abogado sacó un documento de consentimiento inicial. Mis manos temblaban cuando tomé el bolígrafo, pero aún así firmé. Cuando la tinta tocó el papel, sentí que algo se rompía adentro. Pero al mismo tiempo, algo nuevo estaba creciendo, un pequeño valor que nunca antes había alimentado. Esa noche, cuando se fueron con caras agrias y enojadas, Eduardo se sentó a mi lado. ¿Entonces de verdad no quiere volver a casa de sus hijos después?, preguntó en voz baja. Miré el techo de la habitación. Una casa que me hace sentir miedo no es un hogar, hijo. Si ese pabellón que mencionas realmente existe, tal vez sí. Tal vez empiezo desde ahí.
Esa fue la noche en que, sin darme cuenta, dejé de ser una carga para la familia y di un paso hacia un camino que realmente era mío. Días después, ya no veía el mismo techo de la habitación del hospital. Esa mañana, Rosita empujaba la silla de ruedas donde yo iba sentado. A mi lado, Eduardo caminaba despacio. En una mano llevaba una bolsa pequeña con ropa y medicinas. Atravesamos un pasillo largo. Olor a medicamentos, sonido de ruedas de camillas, voces de familiares de pacientes mezcladas. Yo agachaba la cabeza, tratando de ordenar mi corazón. El pabellón de su papá está cerca de un jardincito, explicó Eduardo. Todavía dentro del complejo del hospital, así que si pasa algo, lo atienden rápido. No te molestes tanto, hijo, le dije. Luego voy a sentir que soy una molestia. Esta vez le toca a usted molestar a los demás, respondió despreocupado. Cuando nos acercábamos al vestíbulo, vi 3 figuras paradas rígidamente. Jorge, Sandra y Daniel. Sus caras estaban tensas. Jorge tenía los brazos cruzados sobre el pecho. Sandra apretaba su bolsa con fuerza. Daniel miraba la pantalla de su teléfono, pero claramente no estaba leyendo nada. ¿A dónde lo llevan?, preguntó Jorge de inmediato sin saludar. Trasladamos a su papá al pabellón, respondió Eduardo con calma, para que esté más cómodo y no tenga que estar lejos de las instalaciones del hospital. Sandra sonrió con sarcasmo. ¿Por qué no simplemente se va a nuestra casa, doctor? Desde siempre, mi papá ha estado en casa de sus hijos, no con extraños. Levanté la cabeza. Yo lo pedí, Sandra. Quiero estar cerca de aquí por ahora. Mi cuerpo todavía no está fuerte. En la casa también puede descansar, papá, agregó Daniel. Alicia te extraña. Sofía ya preparó tu cuarto. Tragué saliva. El nombre de mis nietos siempre era un arma poderosa. ¿No que ayer dijeron que era mucha molestia estar yendo y viniendo a cuidarme?, pregunté en voz baja. Se quedaron callados un momento. Bueno, es molestia si sigue en el hospital, papá. Jorge buscó las palabras. Si está en la casa se puede organizar. No hay que andar pagando estacionamiento ni nada de eso. Esa palabra, estacionamiento, me golpeó otra vez. Tomé un respiro profundo. Eduardo se mantuvo calmado. Señor Jorge, señora Sandra, señor Daniel, yo no le estoy prohibiendo a su papá que se vaya a casa, pero la condición de él todavía necesita vigilancia. En el pabellón, las enfermeras pueden ir fácilmente. Es una decisión médica. ¿Decisión médica o decisión personal, doctor? Sandra lo miró con dureza. Porque desde que apareció usted, mi papá se puso diferente. De repente se atreve a afirmar cosas sin consultarnos. Justamente ahora es la primera vez que su papá afirma algo para él mismo, respondió Eduardo. Jorge resopló. A ver, así de simple. Papá, pregúntese usted mismo, ¿quiere irse con nosotros, su familia, o con alguien que apenas conoció hace unos días? Rosita, que había estado callada, se puso tensa. Eduardo me miró, pero no me presionó. Yo miré las caras de mis hijos. Jorge con la mandíbula endurecida. Sandra con los ojos brillantes, pero no de tristeza, sino de orgullo. Daniel inquieto, quizás calculando números en su cabeza. Luego recordé aquella noche cuando me obligaron a firmar sin explicación. Recordé las palabras de Sandra en el pasillo. Mi papá no entiende, solo que firme. Volvió a mi mente aquello de el estacionamiento estaba demasiado caro. Me voy al pabellón por ahora, dije en voz baja pero clara. Si quieren visitarme, adelante. Si no quieren, también está bien. Jorge pareció no creerlo. ¿Entonces papá prefiere a él que a nosotros? Esto no se trata de elegir personas, respondí. Se trata de elegirme a mí mismo, aunque sea una sola vez antes de morirme. Esa frase salió así nomás. Se quedaron callados. Los ojos de Sandra se abrieron grandes. Daniel bajó la cabeza. Muy bien, dijo Jorge levantando la mano. Si papá quiere eso, allá usted. Pero no nos culpe si después alguien se aprovecha de usted. No nos busque si hay problemas. Esas palabras fueron frías pero claras. Se dio la vuelta y se fue. Sandra y Daniel lo siguieron, aunque Sandra volteó un momento con una mirada que no supe interpretar entre enojo y miedo.
Rosita volvió a empujar la silla de ruedas. Mi corazón temblaba, pero no retiré mis palabras. Eduardo caminó más cerca. «Perdóneme, señor», dijo en voz baja. «Por mi culpa, la relación con sus hijos quedó así». Negué con la cabeza. «No fuiste tú quien causó esto, hijo. Solo encendiste la luz en un cuarto que llevaba mucho tiempo oscuro. Apenas ahora veo claro». El pabellón era pequeño, de una sola planta, como una casita limpia. Tenía 2 habitaciones, una salita, una cocinita. Afuera había una banca de fierro frente a un jardincito. «Esto antes lo usaban los doctores visitantes», explicó Eduardo. «Ahora también lo usamos para pacientes mayores que necesitan atención ambulatoria, pero no tienen un lugar digno donde vivir». Lo miré. «¿Entonces no soy el único?» «No, señor, pero usted es el primero que yo atiendo personalmente». Los días siguientes pasaron rápido. Por las mañanas me revisaba una enfermera. Al mediodía, fisioterapia ligera. Por las tardes, a veces, Eduardo venía después de su horario de trabajo. Platicábamos de todo, de su infancia, de mi viejo puesto de comida, de sus sueños de antes. De vez en cuando deslizaba preguntas sobre mi vida actual. Despacio. Una tarde llegó con varios documentos. «Señor, tengo que ser honesto», dijo. «Después de que arreglamos lo del título de propiedad, mi equipo legal investigó más a fondo. Hay varios préstamos más a nombre de usted». Me tensé. «¿Qué otros préstamos?» «Yo nunca...» «Préstamos rápidos por celular», explicó. «Lo que llaman préstamos express. El número de teléfono registrado es el de Daniel. Otra parte está vinculada con un número que suponemos es de Sandra». El pecho me ardió. Daniel otra vez. Y Sandra. «Todavía no he hablado con ellos», dijo Eduardo mirándome, «porque esto involucra la ley, pero tampoco quería que le cayera de sorpresa». Cerré los ojos un momento. El rostro de Daniel de niño, que solía sentarse en la cocina, bailaba en mi cabeza, reemplazado por el Daniel adulto que ayer evitaba mi mirada. «¿Por qué son capaces de hacerme esto?», dije en voz baja. «¿Acaso soy tan mal padre que sienten que tienen derecho a hacer lo que quieran?» «No, señor», respondió Eduardo rápidamente. «No sienten que tienen derecho porque usted sea malo, sienten que tienen derecho porque usted es demasiado bueno». Me reí brevemente, con amargura. «Entonces también es un error ser demasiado bueno». «Lo que está mal no es la bondad, señor», dijo. «Lo que está mal es que a usted nunca le enseñaron a poner límites». Esa noche mi celular barato vibró varias veces. Entraban notificaciones de mensajes. Normalmente solo eran del grupo de la iglesia o de vecinos del pueblo, pero esta vez era diferente. Más bullicio. Rosita, que acababa de tomarme la presión, miró el teléfono en la mesa. «Parece que se hizo muy viral, señor», dijo medio en broma. «¿Viral de qué?», fruncí el ceño. «El video de usted contando lo de los padres abandonados en el hospital. Muchos lo compartieron por todos lados. En varias páginas ya tiene miles de vistas». Tragué saliva. Sentí un poco de orgullo, pero también miedo. «Mis hijos ya lo habrán visto». «Sí». La respuesta llegó más rápido de lo que esperaba. Entró un mensaje largo de Sandra. «Papá, ¿qué es esto?». «Las amigas de mi grupo de ahorro mandaron el video del hospital. Ese no eres tú, ¿verdad? ¿Cómo puedes ventilar las cosas de la familia en público así? Nuestra reputación está por los suelos, papá». Antes de que pudiera contestar, llegó otro mensaje de Jorge al grupo familiar. «¿Qué significa ese video? ¿Papá quiere hacernos quedar como hijos ingratos ante todo el mundo? Si mi negocio se ve afectado por esto, papá se hace responsable solo». Daniel también mandó un mensaje privado. «Papá, un posible inversionista me mandó el enlace del video bromeando. Esto no es de tu familia, ¿verdad?». No supe qué contestar. Si esto hace que el trato se cancele, ¿cómo voy a hacer, papá? Amenazas sutiles, pero amenazas al fin. Dejé el teléfono en la mesa. Mi respiración se hizo pesada. Afuera, el sonido de los grillos nocturnos era suave. Me senté en la silla cerca de la ventana mirando el cielo oscuro.
Las lágrimas volvieron a correr. Pero esta vez se sentía diferente. Había miedo. Sí. Había tristeza. Sí. Pero detrás de todo eso, había algo que empujaba desde adentro. Hartazgo. Hartazgo de sentirme siempre culpable cuando trataba de protegerme. Hartazgo de ser el apoyo cuando me necesitaban, pero la carga cuando se cansaban. Esa noche, por primera vez, susurré para mí mismo: si yo no me defiendo, ¿quién más me va a defender? Unos días después, Eduardo llegó junto con el abogado Armando y con noticias que me hicieron temblar. Señor, la junta directiva del hospital está preocupada, explicó Eduardo. Algunos críticos dicen que usamos su historia para promoción. Me llamaron a dar explicaciones. ¿Promoción?, pregunté sorprendido. Si solo querías ayudar. Lo sé, dijo con cansancio. Pero afuera la gente le busca segundas intenciones a todo. Y hay algo más difícil todavía. Su familia también está echando leña al fuego. ¿Leña? Jorge contactó a un miembro de la junta directiva. Le dijo que yo lo estoy manipulando para que se ponga en contra de sus hijos y que tengo intenciones de apoderarme de sus bienes. Me tapé la boca. ¿Eso dijo? Y el rumor se esparció. Algunos lo creen, otros no. Pero es suficiente para calentar el ambiente dentro del hospital. Esa tarde, Armando llegó con cara seria. Señor, la fecha de la mediación con el banco y las empresas de préstamos ya está fijada. En 2 semanas. Pero debo advertirle que el ambiente va a estar tenso. La familia de usted ya empezó a juntar gente para defenderse. Quizás van a torcer los hechos. Asentí. El estómago se me revolvió de inmediato. Días después, el hospital organizó el primer evento del programa para ancianos, una especie de seminario pequeño en el auditorio. Eduardo me pidió que asistiera como invitado, no como ponente principal. Dijo que bastaba con que me sentara al frente, como señal de que yo era parte del programa. Dudé un momento. ¿Y si vienen mis hijos? ¿Si vienen con buenas intenciones?, le pregunté. Los recibimos, respondió Eduardo. Si no, lo enfrentamos poco a poco. El auditorio del hospital estaba bastante lleno. Había varios ancianos con bastón, algunas familias, algunos empleados. Al frente había una manta que decía «Programa Luz de Padre», honrando a los mayores en sus últimos años. Me senté en la primera fila. A mi lado había otro abuelito que acababa de conocer, llorando bajito mientras decía «Su historia se parece mucho a la mía». Le tomé la mano. El evento apenas llevaba la mitad. Un ponente hablaba sobre los derechos legales de los ancianos, cuando la puerta de atrás del auditorio se abrió con fuerza. Jorge entró, seguido de Sandra y Daniel. Detrás de ellos venían 2 personas con cámaras pequeñas y micrófonos, periodistas. Me tensé de inmediato. «Permiso», dijo Jorge en voz alta, haciendo que varias cabezas voltearan. «Somos los hijos del señor cuyo video están explotando». El ambiente se alteró de pronto. Los organizadores trataron de calmar las cosas, pero Jorge ya había caminado hasta el frente, acercándose a mí. «Papá», dijo fuerte, como si estuviera actuando en una obra de teatro. «Somos tus hijos, te queremos, nunca te abandonamos a propósito. ¿Por qué nos difaman así?» Sandra también derramó lágrimas, no sé si a propósito o de verdad. Si la gente ve ese video, van a pensar que somos hijos ingratos. Pero nosotros también tenemos familia, tenemos dificultades. ¿Por qué nos echan toda la culpa? Daniel se quedó un poco atrás. Su cara estaba pálida. Las cámaras de los periodistas nos apuntaban. Los micrófonos se acercaban y alejaban. Eduardo subió rápidamente al frente, parándose entre nosotros y el público. Su voz era calmada pero firme. «Señores, señoras, por favor, tranquilos», dijo a los asistentes. «Este evento es para dar espacio a los mayores, no para atacarnos entre nosotros». Jorge miró a Eduardo con ojos enrojecidos. «Este doctor es el que está manipulando a mi papá», gritó. «Usa la historia de mi papá para hacerse famoso y para el hospital. Dice que queremos apoderarnos de los bienes de mi papá». Algunas personas empezaron a murmurar. Los periodistas se acercaron más, apuntando el micrófono hacia Jorge.
Entonces, según usted, ¿el hospital está explotando la historia de su papá?, preguntó uno de ellos. Claramente, añadió Sandra. Desde siempre nosotros cuidamos a mi papá. Ahora le lavaron el cerebro para que nos odie. Yo quería hablar, explicar, pero tenía la garganta seca. Las palabras se quedaron atoradas entre el enojo y el miedo. Eduardo levantó la mano, tratando de controlar la situación. Señora Sandra, señor Jorge, señor Daniel, nosotros nunca mencionamos sus nombres en el video. No culpamos a nadie abiertamente. Solo hablamos del problema de los padres abandonados en los hospitales. ¿Quién más va a ser sino nosotros?, cortó Jorge. La gente no es tonta, doctor. Armando se levantó de su silla y se adelantó. Señor, si tiene alguna objeción, este no es el lugar. Hay vías de mediación y legales que ya preparamos. Interrumpir este evento solo va a perjudicar a todas las partes. La discusión se calentó más. Varios ancianos se veían asustados. Algunos querían salir. Los periodistas, encantados, seguían grabando. Finalmente me puse de pie, sosteniéndome del respaldo de la silla para aguantar el dolor en el vientre. Basta, dije. Mi voz estaba ronca, pero se escuchó en el micrófono que seguía encendido. Todos voltearon. Yo nunca obligué al hospital a hacer el video. Dije despacio. Yo acepté, yo hablé. Si están enojados, enójense conmigo. Pero no insulten a la gente que me ayudó. Sandra me miró sin poder creerlo. Papá, ¿entonces de verdad te pones de su lado? Me pongo de mi propio lado, respondí. Ya estuve demasiado tiempo poniéndome del lado de ustedes hasta olvidar que yo también soy una persona. El auditorio quedó en silencio unos segundos antes de que volvieran los murmullos. Los organizadores decidieron terminar el evento antes de tiempo. Varios ancianos salieron con caras confundidas. Después de ese alboroto, la junta directiva llamó a Eduardo. Yo no estuve en esa sala, pero esa noche él vino al pabellón con la cara muy cansada. ¿Qué pasó?, pregunté preocupado. Me pidieron que suspenda temporalmente el programa, respondió. Dicen que hay demasiado riesgo. El nombre del hospital está siendo comentado de mala manera. También me sugirieron que me aleje de usted. Hubo una pequeña pausa antes de la última frase. Sentí como si me cortaran. ¿Alejarte? Dicen que para que no me acusen de tener intereses personales. Eduardo sonrió con amargura, como si yo hubiera venido a usted buscando algo. Esa noche el pecho me pesaba, no solo por la herida de la operación. Era como si estuviera perdiendo de nuevo. Poco a poco, los hijos de mi sangre que se alejaron. Y ahora la persona que me ayudaba también era obligada a retroceder. Mi cuerpo se debilitó, la cabeza me pesaba. A la mañana siguiente mi presión subió, el vientre volvió a dolerme y tuvieron que internarme de nuevo en una habitación del hospital. Cuando me llevaban en la camilla, las luces del techo pasaban sobre mi cara una por una. Solo alcancé a pensar brevemente, resulta que luchar no solo cansa el corazón, también el cuerpo. Volví a ver el techo del hospital. No por otra operación, sino porque mi cuerpo se rindió. La presión subió, el vientre dolía, todo el cansancio se acumuló en un solo punto. Rosita andaba a mi lado, cambiando el suero. Usted piensa demasiado, señor, dijo bajito. Si alguien tan complicado no se enferma sería raro. Solo sonreí levemente. Mis pensamientos no solo eran muchos, sino que no querían quedarse quietos. En la tarde, Eduardo entró a la habitación con cara tensa, el cabello algo despeinado, la corbata floja. Se sentó en la silla junto a mi cama sin rodeos. Señor, la fecha de la mediación con el banco y las empresas de préstamos ya está fijada, dijo, en 2 semanas. El pecho se me apretó de inmediato. La mediación va a decidir lo de mi casa. Sí, asintió. No solo la casa. Ahí también vamos a hablar de todos los préstamos a su nombre y quién debe hacerse responsable. El banco, las empresas de préstamos y su familia van a estar presentes. Tragué saliva. Mis hijos también. Jorge, Sandra y Daniel ya confirmaron que van a ir, respondió Eduardo. Armando y yo lo vamos a acompañar, pero hay un problema.
Lo miré con miedo. ¿Qué otro problema, hijo? Casi el mismo día, la junta directiva programó una reunión grande. Quieren hablar del futuro del programa para ancianos. Y... Eduardo se detuvo un momento. También de mi posición. ¿Qué significa eso? Mi voz se hizo más pequeña. Están considerando limitar mi autoridad, dijo bajito. Si me opongo demasiado, es posible que me pidan que renuncie. Lo miré largo rato. ¿Por mi culpa? Por mi posición ante su caso, confirmó. Por elegir ponerme del lado del paciente, no de la comodidad del prestigio. Cerré los ojos un momento. Sentí que mi carga de culpa aumentaba. Entonces tú atiende primero esa reunión, dije bajito. La mediación puede ser sin ti. No quiero ser la razón por la que pierdas tu trabajo, hijo. Eduardo negó rápido con la cabeza. Señor, si yo no estoy en la mediación, sus hijos y las otras partes pueden presionarlo de 1000 maneras. Usted sabe que ellos son buenos para jugar con las palabras. ¿Entonces quieres partirte en dos? Pregunté. Tomó un largo respiro. Voy a buscar la manera. Pero una cosa es segura. En la mediación, usted mismo tiene que hablar. Yo solo puedo protegerlo desde el lado legal. Lo demás depende de su voz. Esas palabras se me quedaron grabadas en la cabeza. Su voz es la que decide. Varios días después, Rosita entró con cara medio asustada. Detrás de ella, 2 adolescentes la seguían con timidez. «Señor, tiene visita», dijo. «Insisten en que son sus nietos». Levanté la cabeza. En la puerta se veía una muchacha de pelo lacio hasta los hombros, con uniforme de preparatoria. Su cara se parecía a Sandra, pero los ojos de la chica eran suaves. A su lado un muchacho adolescente con mochila. Su cara era una combinación de Jorge y Nina. «Viviana», mi voz tembló. «Tristán». Viviana se adelantó y me abrazó despacio, con cuidado por el suero. «Abuelo», su voz se quebró. «Perdón que apenas venimos». Tristán se quedó parado incómodo al pie de la cama. «Hola, abuelo», dijo bajito. Les acaricié el pelo a los dos. «¿Por qué vinieron? Luego sus papás se enojan». «Ya se enojaron primero», respondió Tristán con honestidad. «Así que, de una vez». Viviana se sentó en la silla, mirándome con los ojos brillantes de lágrimas. «Abuelo, nos enteramos de lo de la mediación. Papá y tía Sandra no paran de pelear en la casa. Te echan la culpa a ti, al doctor Eduardo, a todo el mundo, pero nunca se ven a ellos mismos. Hijos, ellos siguen siendo sus papás», dije bajito. «No hablen así». «No queremos ser groseros», dijo Tristán. «Pero tampoco queremos quedarnos callados, abuelo. Trajimos algo». Sacó su celular y abrió varios archivos de audio. Viviana sacó un papel de su bolsa. «Esta es una grabación», explicó Tristán. «Cuando papá habló por teléfono con un amigo, él mismo dijo lo del título de propiedad del abuelo. Se reía diciendo, el nombre de mi papá pues solo se usa, él ni entiende». El pecho me golpeó fuerte. Viviana me dio el papel. «Esta es una copia de conversaciones de WhatsApp de papá con alguien. Las mandamos a nuestro propio correo antes de que papá las borrara», dijo. «También hay chats de Daniel con un amigo donde admite que usó la credencial del abuelo para préstamos. Decía, tranquilo, los padres nunca van a denunciar a la policía». Mis manos temblaron al recibir ese papel. ¿Por qué se atreven a tomar esto? Si sus papás se enteran. «Que nosotros nos hagamos cargo», dijo Viviana. «Estamos hartos de verlos hablar afuera como si fueran las víctimas, cuando sabemos cómo son en casa». Tristán bajó la cabeza. «Yo quiero a mi papá, abuelo. Pero también te quiero a ti. Si papá está mal, alguien tiene que atreverse a decir que está mal. Si no es su propio hijo, ¿quién más?». Las lágrimas me cayeron sin poder detenerlas. «Ustedes todavía son jóvenes», susurré. «Justamente porque somos jóvenes no queremos volvernos cobardes también», respondió Viviana. «Abuelo, usa esto en la mediación. No te quedes callado, no podemos ayudar mucho, pero al menos podemos decirle al mundo que el abuelo no miente». Tocaron la puerta. Eduardo entró, sorprendido de ver a los 2 adolescentes. «¿Quiénes son?», preguntó. «Mis nietos».
respondí con orgullo y tristeza. Ella es Viviana. Él es Tristán. Quizás ya te contaron de ellos. Perdón si sus papás causaron problemas en el hospital. Viviana se puso de pie y asintió con cortesía. Buenas tardes, doctor. Quizás el abuelo ya le contó de nosotros. Perdón si nuestros papás causaron problemas en este hospital. Eduardo sonrió levemente. Ustedes no tienen que pedir perdón por lo que hacen los adultos. Tristán le dio el celular. Doctor, estos datos se pueden usar, ¿verdad? En eso de la mediación. Eduardo tomó el celular y el papel de mi mano, revisando rápido. Sus ojos serios se agudizaron. Esto ayuda mucho, dijo finalmente. Grabaciones, conversaciones escritas. Esto es prueba fuerte de que su abuelo no sabía del todo ni aprobó que usaran su nombre. Pero, ¿están seguros de que quieren que se use esto? Las consecuencias no son un juego. Sus papás pueden enojarse mucho. La relación familiar puede romperse. Ya está rota desde hace mucho, doctor, respondió Tristán bajito. Solo estamos abriendo nuestros propios ojos. Viviana asintió. Preferimos vivir pobres pero sin fingir, que seguir fingiendo ser ricos sobre la espalda de alguien viejo. Miré a mis 2 nietos largo rato. En mi corazón había dolor y orgullo mezclados. Lo que no logré hacer con mis hijos, quizás poco a poco estaba surgiendo en mis nietos. La noche antes de la mediación no pude dormir. En la cama me movía inquieto, sudando frío, no sé si por el vientre o por los pensamientos. Finalmente me dormí y vino un sueño. En el sueño, mi vieja casa en el pueblo se inundaba. El agua café subía despacio desde el piso, tragándose los pies, las sillas, la mesa. Jorge, Sandra y Daniel andaban de un lado a otro cargando la televisión, el ropero, cosas caras. Corrían para todos lados, salvando lo que podían, menos una cosa: la foto familiar en la pared. La foto se cayó, flotó en el agua y se fue por la puerta. Traté de alcanzarla, pero mi cuerpo estaba pesado. En el portal estaba Eduardo parado, sosteniendo una escalera pequeña. Señor, dijo, tiene 2 opciones. Seguir adentro salvando cosas que ya no son suyas, o salir ahora y salvarse. Miré hacia mis hijos. No volteaban, ocupados abrazando sus propias cosas. Apreté el aire con las manos. Si salgo, ¿qué pasa con ellos? Ellos tienen sus propios pies, respondió Eduardo. Usted ya se cansó de cargarlos. Es hora de que camine para usted mismo. Desperté con la respiración agitada. Las lágrimas mojaban la almohada, pero extrañamente, esta vez no fue tan aterrador. Ese sueño era como una respuesta. A la mañana siguiente, Eduardo llegó con ropa más formal de lo usual, el saco bien puesto, la corbata derecha. Detrás de él, Armando traía una carpeta grande. ¿Listo, señor?, preguntó Eduardo. Me senté en la orilla de la cama. La ropa de paciente ya la había cambiado por ropa holgada, pero presentable. Rosita me ayudó a acomodar una boina pequeña en la cabeza. Acercó la silla de ruedas. Tengo miedo, respondí con honestidad, pero más miedo tengo de no decir nada. Eduardo sonrió levemente. Eso significa que ya está listo. En la mediación va a haber mucha gente hablando, abogados, gente del banco, sus hijos. Pero lo más importante es una sola voz, la suya. Tomé un largo respiro. Hoy, si me preguntan, voy a decir todo. Ya no lo voy a disfrazar con excusas de no quiero que mis hijos pasen vergüenza. Rosita empujó la silla de ruedas fuera de la habitación. Eduardo caminaba a mi lado, Armando atrás con la carpeta llena de pruebas. En esa carpeta estaban las grabaciones, las conversaciones, los papeles que mostraban cómo jugaron con mi nombre. Por primera vez en mi vida, caminaba hacia una sala no como un padre que viene a pedir perdón, sino como una persona lista para exigir sus derechos. Lo que pasara después de que se abriera esa puerta de mediación, una cosa ya había decidido en mi corazón. Ya no me voy a quedar callado. La sala de mediación no era tan grande como imaginé. Solo una mesa larga, sillas y el aire acondicionado sonando bajito. Pero el ambiente ahí dentro era más frío que afuera. De un lado de la mesa yo estaba sentado en mi silla de ruedas. A mi lado, Eduardo y Armando.
Del otro lado estaban los representantes del banco, los de la empresa de préstamos, y en la esquina Jorge, Sandra y Daniel. Sus caras estaban tensas. Jorge al frente, la barbilla levantada. Sandra apretaba su bolsa. Daniel agachado, los dedos agarrando fuerte su celular. «Bien», dijo el mediador, un hombre de mediana edad con camisa blanca. «Estamos aquí para encontrar la mejor solución, no solo para las instituciones financieras, sino también para el señor Carlos como dueño del nombre que se usó en varios préstamos». Todos asintieron, aunque algunos de mala gana. El representante del banco abrió su expediente. De nuestra parte, el título de propiedad a nombre del señor Carlos Morales se usó como garantía para un crédito a nombre de Jorge Morales. El monto del crédito es de tanto. También hay algunos pagos atrasados. Queremos confirmar si el señor realmente entendió y aceptó esto. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Tomé aire. Yo nunca leí los detalles. Dije en voz baja pero clara. Mi hijo me dijo que era solo cosa de impuestos. Le creí. Jorge saltó de inmediato. «Papá, pues esa vez aceptaste. Firmaste tú mismo. No te obligamos». «Acepté porque no sabía», respondí. «Eso es diferente». El representante de la empresa de préstamos intervino. «Para los préstamos pequeños por celular tenemos datos de la identificación y foto del señor Carlos. También hay grabación de voz de verificación». Armando le hizo señas al mediador. «Nosotros también traemos pruebas de que la identificación y los datos fueron usados por otras personas, no por el señor. Y tenemos grabaciones relevantes». El ambiente se tensó. El mediador asintió. «Bien, vamos uno por uno». Armando sacó la carpeta, tomó varias hojas y un celular pequeño. «Primero, esta es copia de conversaciones y grabaciones de voz que obtuvimos de la propia familia». Jorge habló de inmediato. «¿Qué familia? Seguro esto es un montaje». «De los nietos del señor», respondió Armando con calma. «Viviana y Tristán». Miré hacia atrás, a las sillas del público. Viviana y Tristán estaban sentados juntos. Sus ojos miraban al frente, aunque claramente estaban nerviosos. Se reprodujo la grabación. La voz de Jorge se escuchó clara. «El nombre de mi papá, pues, solo se usa. Él ni entiende. Lo importante es que salga el crédito. Después si pasa algo, pues a lo mucho llora». La sala quedó en silencio de pronto. La cara de Jorge palideció y luego se puso roja. «Esto... ¿cuándo fue?», balbuceó. Armando no respondió, solo miró al mediador. Luego se reprodujo otra grabación. La voz de Daniel, relajada. «Usa la credencial de mi papá. Los padres nunca van a denunciar a sus propios hijos. Si queda atrapado, pues a lo mucho le da lástima». Esas palabras fueron como un cuchillo clavándose despacio en mi propio pecho, pero esta vez no aparté la mirada. Miré a Daniel. Él agachó la cabeza. Sus hombros temblaban también. Eso es solo plática», murmuró. «Plática que se usó como base para actuar», dijo Armando. «Ahora, esto es copia de conversaciones escritas». Entregó varias hojas al mediador, al banco y a los de los préstamos. Los mensajes de Daniel y Sandra se veían claros, pidiendo foto de mi credencial, hablando de préstamos, mencionando que a los padres no hay que darles los detalles. Sandra empezó a llorar abiertamente. Yo solo estaba desesperada en ese momento. Las colegiaturas de los niños, los pagos de la casa. No pensé que llegaría tan lejos. El mediador golpeó la mesa suavemente. «Bien, los hechos que surgieron son claros. El nombre e identidad del señor Carlos se usaron sin una explicación completa. El señor tampoco tuvo oportunidad de negarse conscientemente». El representante del banco suspiró. «De nuestra parte, esto es claramente una violación de procedimientos. Debió explicarse directamente al dueño del nombre». «Entonces, ¿cómo queda el título de propiedad ahora?», preguntó Eduardo. Los del banco se miraron entre sí y luego hablaron. «Según las reglas, podemos cancelar el acuerdo por consentimiento inválido. Es decir, el título vuelve puro a nombre del señor Carlos. Ya no es garantía». Mi cabeza dio vueltas. «¿Mi casa está segura?». «Sí, señor», respondió.
pero la consecuencia es que la obligación del crédito no desaparece. Regresa al nombre de quien lo solicitó, Jorge y su empresa. Jorge se quedó con los ojos abiertos. ¿Entonces toda la carga cae sobre mí? Carga que usted disfrutó desde el principio, interrumpió Armando. El representante de la empresa de préstamos también habló. Para los préstamos pequeños, estamos dispuestos a hacer ajustes. Todo lo que usó la identificación del señor sin su clara participación, transferimos la responsabilidad al dueño del número de teléfono y de la cuenta, Daniel Morales y Sandra Morales. Eso si el señor declara que nunca solicitó él mismo. Todas las miradas volvieron a mí. Este era el punto. Tragué saliva. Yo nunca usé el celular para pedir dinero prestado. Ni siquiera sé cómo descargar aplicaciones, dije en voz baja. Si me preguntan, mi respuesta es una. No aprobé que usaran mi nombre, pero mis hijos ya lo usaron sin decirme. Mi voz de llanto se escuchó bajita, pero no dejé de hablar. Entonces, si quieren transferir la obligación a ellos, adelante. Yo solo quiero una cosa, que mi nombre quede limpio. Jorge se puso de pie de golpe. Papá, ¿cómo puedes ser tan cruel? Si ahora todo se transfiere a nosotros, mi negocio se acaba. Puedo quebrar. Si yo no hablo, mi vida es la que se acaba, respondí en voz baja. Todo este tiempo ustedes estuvieron tranquilos porque usaban mi nombre. Daniel lloraba abiertamente. Papá, yo solo tenía miedo de verme fracasado. Solo quería que alguien creyera en mí. Yo creía, dije. Por eso te di mis ahorros. Te di lo que tenía. Pero resulta que esa confianza la usaron como permiso para pisotearme. El mediador suspiró. Bien, desde el lado civil ya tenemos dirección. El título vuelve limpio. Los préstamos regresan a los nombres que realmente los solicitaron. Solo queda una cosa. ¿El señor Carlos quiere continuar el proceso penal por falsificación de firma y uso indebido de identidad? La sala quedó completamente en silencio. Jorge se quedó callado. Sandra sollozaba. Daniel me miraba con ojos suplicantes. Papá. La voz de Daniel casi no se escuchaba. Si llega a la policía estoy acabado. Quizás vaya a la cárcel. Si llega a la policía, nuestro nombre no solo se arruina en los negocios, sino ante todo el mundo, añadió Sandra, con la respiración entrecortada. Eduardo me miró. La decisión está en sus manos, señor. Cerré los ojos un momento. Los rostros de esos bebés volvieron a pasar por mi cabeza. Los que antes cuidé desde pequeños. A los que busqué dinero hasta vender mi anillo de bodas. Ellos mismos son los que ahora obligaron a mi nombre a sentarse en el banquillo de los acusados. Abrí los ojos de nuevo y miré al mediador. No quiero que mis hijos vayan a la cárcel, dije. Jorge casi suspiró aliviado, pero continué. Pero tampoco quiero que todo esto se considere como que nunca pasó. Quiero que quede registrado oficialmente. Yo fui víctima de uso indebido de identidad. Si en el futuro lo vuelven a hacer, tengo derecho a denunciar sin que nada me detenga, y ustedes ayudarán como testigos. Ellos asintieron. Miré a mis hijos. ¿Y ustedes? A partir de hoy, no tienen ningún derecho sobre mi casa, sobre mi nombre, sobre nada de lo que yo traigo de mi vida. Si me muero, yo decido a quién le dejo las cosas. Ustedes no pueden reclamar. Se quedaron callados, golpeados. Además, tomé aire. Como condición para no continuar con lo penal, quiero que hagan algo durante un año. Cada semana tienen que venir al programa que Eduardo creó, el programa Luz de Padre. Van a ayudar a trabajar, a escuchar las historias de otros ancianos, para que sepan lo que se siente cuando los padres son considerados una carga. Sandra protestó. Papá, eso nos va a avergonzar. La vergüenza es barata comparada con el miedo de ser abandonado solo en un hospital. Respondí. Ustedes me dieron eso. Ahora sientan un poco. Jorge me miró largo rato. Papá de verdad cambió. No cambié, dije. Solo dejé de fingir que no me dolía. El mediador escribió rápido. Eduardo parecía contener la emoción. Armando asintió levemente. La decisión quedó registrada. Mi título de propiedad estaba seguro. Las deudas regresaron a sus nombres. Se hizo un acuerdo voluntario.
sin proceso penal, pero con condiciones firmes y un registro oficial de que yo fui víctima. Cuando salimos de la sala, vi a Jorge sentado en una silla del pasillo. Su cara estaba pálida, su teléfono sonaba, pero no contestó. Sandra borraba mensajes de su celular. Daniel miraba vacío al piso. Ya no estaban parados derechos como siempre. Sus hombros caídos, sus ojos vacíos. Por primera vez vi algo diferente en sus caras. No solo enojo, sino miedo. Miedo de perder. Miedo de enfrentar la vida sin el nombre de papá como escudo. En mi silla de ruedas, suspiré. La herida en mi corazón no desapareció así nomás. Pero verlo sentir, aunque sea un poco del peso que yo cargué solo durante tanto tiempo, una pequeña parte de mí finalmente se sintió en equilibrio. Un año después de aquella mediación, las mañanas en la casa de acogida Luz de Padre siempre empezaban con el sonido de cucharas golpeando vasos, no el sonido de las máquinas del hospital. Yo me sentaba en el porche repartiendo té dulce a varios abuelitos y abuelitas que se quedaban aquí. El aire estaba algo cálido, pero todavía agradable para sentarse tranquilo. En la pared del frente había un letrero pequeño. Casa de acogida Luz de Padre, en colaboración con el Hospital Esperanza y la Fundación Luz. Debajo había una frase que siempre me hacía querer reír y llorar al mismo tiempo. Inspirado en la historia de Don Carlos. Don Carlos, este té tiene mucha azúcar, protestó una abuelita riéndose. Si está muy dulce, compártame, le contesté. Se rieron otra vez. Ahora mi trabajo aquí era sencillo. Recibir a los que llegaban, escuchar sus historias, acompañarlos si tenían miedo por las noches. La gente me llamaba Don Carlos con un tono cálido, no el tono de fastidio de antes, cuando mis hijos sentían que yo era una molestia. Al mediodía, Eduardo llegó. Ya casi no usaba traje completo cuando venía aquí. Más seguido solo con la camisa arremangada hasta los codos. Buenas tardes, señor. Su saludo seguía igual. Buenas tardes. También vino el doctor importante. Bromeé. Se rió bajito. Ahora solo soy un cirujano común que casualmente todavía le dan confianza para sentarse en algunas reuniones, dijo relajado. El programa Luz de Padre sigue adelante, pero ya no es agenda oficial del hospital. Seguimos a través de la fundación. Lo importante es que siga, respondí. Si antes mi puesto cerró, ahora lo reemplaza una casa de acogida. Nos sentamos en la banca larga. A lo lejos vi a varios jóvenes con uniforme de la fundación preparando la comida del mediodía. ¿La junta directiva todavía te ve con sospecha?, pregunté. Ya no tan mal como antes, respondió Eduardo. Al principio pensaron que yo era muy terco, pero resulta que después del video y de que el programa funcionara, muchos elogiaron la imagen del hospital. Empezaron a verlo desde otro lado. Se encogió de hombros. Así es la gente adulta, señor. Si no ven la ganancia, es difícil que caminen derecho. Como los niños, ¿verdad?, comenté. Se rió. En la tarde había servicio voluntario programado. Hoy era el último día del año completo, la condición que puse en la mediación. Ellos habían cumplido casi un año con varias caras, enojados, cansados, avergonzados, y poco a poco cambiando. La primera en aparecer en la puerta fue Sandra. Se bajó del transporte público cargando una bolsa de tela grande. Su cara estaba más delgada, su piel algo más morena, quizás de tanto andar afuera entregando pedidos. Buenas tardes, dijo en voz baja. Buenas tardes, respondí. Dejó la bolsa de tela en la mesa. Esto, papá, unos cubrebocas de tela y fundas de almohada que cosí para usar aquí. Si no están muy bien hechos, perdón, ya mis ojos no están tan frescos. Tomé una funda. La costura no era perfecta, pero estaba ordenada para alguien que aprendió de nuevo desde cero. Gracias, Sandra, dije. ¿Estás cansada? Sandra suspiró. Cansada. Pero este cansancio se siente diferente. No es cansancio de cuidar las apariencias. Me miró un momento. Las amigas del grupo de ahorro, muchas se alejaron después del video. Al principio estaba enojada contigo, pero con el tiempo me di cuenta de que lo que se alejaron no fue solo de ti, sino de cómo vivía yo antes. Me quedé callado, dejándola hablar.
A veces todavía me enojo con el doctor Eduardo, añadió Sandra, pero cada vez que escucho las historias de los abuelitos de aquí, me da vergüenza yo sola. Resulta que no solo a ti te dejaron. En la tarde le tocó a Daniel llegar. Ahora ya no era el fundador de una empresa emergente. Trabajaba como empleado de tiempo completo en la Fundación Luz. Su sueldo no era mucho, pero alcanzaba. Apareció cargando un montón de expedientes. Papá, estos son los datos de los nuevos ancianos que quieren entrar al programa el próximo mes. ¿Puede ayudarme a revisar cuáles necesitan más alojamiento y cuáles solo necesitan atención ambulatoria? Me reí. Tú eres el joven y a mí me pones a decidir. Justamente porque usted entiende mejor el miedo de envejecer, dijo en voz baja. Esta vez no había tono de broma. Poco a poco voy entendiendo, papá, añadió. Antes pensaba que lo más difícil era fracasar en los negocios. Resulta que es más difícil fracasar como hijo. Esa frase se me clavó profundo. Daniel agachó la cabeza ordenando los expedientes. Yo vi su cara endurecerse cada vez que había una historia parecida a la mía. Eso ya era suficiente. En cuanto a Jorge, casi no nos veíamos. Pero un día tuve que ir a control de presión a una clínica pequeña cerca del mercado, no al hospital grande. La sala de espera era estrecha, las sillas estaban llenas. Me senté a esperar y desde la esquina de la sala escuché una voz muy conocida. ¿Por qué tardan tanto? Ya me dieron número, pero para llamarme son bien codos. Volteé. Jorge estaba sentado en una silla de plástico con una carpeta de resultados de laboratorio. Su barriga ya no era tan grande como antes. Su cara se veía más vieja que su edad. Me vio como si no lo creyera. Papá, dijo en voz baja. Asentí. ¿Estás enfermo? Colesterol, respondió corto. Antes, si me sentía tantito mal, solo llamaba a un doctor conocido. Ahora pues así, haciendo fila. ¿Y tus amigos de negocios? Pregunté con cuidado. Se rió brevemente. Los amigos de negocios llegan cuando hay fiesta, cuando ya rematan los bienes. Los que llegan son los cobradores y los de la mudanza. Nos quedamos callados un momento. ¿Cómo está tu departamento rentado? Pregunté en voz baja. Chiquito, pero alcanza, respondió. Tristán dice seguido que se siente como cuando era niño antes de que yo tuviera nada. La diferencia es que antes sentía que tenía papá. Ahora no terminó. Todavía estoy aquí, hijo, dije. Él me miró. Los ojos que antes estaban llenos de enojo, ahora estaban llenos de cansancio. Papá, dijo en voz baja, casi susurrando. Todavía no puedo decir perdón bien. Cada vez que lo intento se me traba la lengua, pero si un día ya no estás, no sé a quién pedirle perdón. Suspiré. Si quieres pedir perdón, no esperes a que me muera. No puedo contestar si ya estoy enterrado. La comisura de su boca se levantó un poquito. Papá sigue igual, siempre picando con las palabras. En la casa de acogida, Jorge casi no venía, pero 2 veces en este año cumplió con su obligación de asistir al programa Luz de Padre. Se sentaba en la esquina, escuchaba las historias de los ancianos sin hablar mucho. Yo veía su cara endurecerse cada vez que había una historia parecida a la mía. Eso ya era suficiente. En cuanto a mis nietos, ellos eran los que más venían sin que nadie les pidiera. Viviana cada sábado ayudaba a registrar las necesidades de medicinas. Quiero estudiar enfermería, abuelo, me dijo un día, para poder ayudar a gente mayor como tú. Tristán les enseñaba a los abuelitos a usar bien sus celulares para que no los estafaran con préstamos. Si ven una aplicación de préstamos rápidos, no le den clic así nomás, decía con paciencia. Se reían, pero yo sé que la lección es importante. Alicia, la más chiquita, le gustaba dibujar. Una vez me dio un dibujo. Un abuelito de pelo blanco parado frente a una casa con muchas ventanas, rodeado de gente. ¿Quién es este?, pregunté. Este es el abuelo, respondió segura. Esta es la casa donde todos le dicen abuelo, no solo los hijos del abuelo. El corazón me dio calor. Una tarde hicimos una comida sencilla en el patio de atrás de la casa de acogida.
Arroz con verduras, pescado frito, ensalada. Varios ancianos, los voluntarios, Eduardo, Armando, Viviana, Tristán, hasta Daniel y Sandra vinieron. Jorge llegó tarde, pero también se sentó, aunque en la orilla de la mesa. Comimos platicando. No hubo nada dramático, no hubo abrazos, llorando, gritando como en las telenovelas. Solo conversación tranquila, risitas pequeñas y varios momentos de silencio que extrañamente no eran tan incómodos. Cuando el sol casi se ocultaba, me recargué en la silla mirándolos uno por uno. Mis hijos, mis nietos, gente que antes era extraña pero que ahora me llamaba señor y abuelo desde todas partes. Antes desperté solo después de la operación con la silla vacía al lado de la cama y una frase que nunca voy a olvidar. Sus hijos ya se fueron. Dijeron que el estacionamiento estaba demasiado caro. Ahora cada vez que despierto de mi siesta en la casa de acogida, los sonidos que escucho son diferentes. Abuelo, ya está listo su té caliente. Señor, llegó un abuelito nuevo. ¿Quiere conocerlo? Don Carlos, en la noche hacemos rosario juntos. ¿Sale? Ya no soy una cartera ambulante que pueden usar su nombre como quieran. Ya no soy una carga que esconden en el cuarto de atrás. Soy padre, abuelo y un ser humano valioso. A los ojos de los demás y a mis propios ojos. El karma no llegó en forma de rayo que fulminara a mis hijos. El karma llegó despacio, en forma de filas largas en la clínica, negocios que se derrumbaron, orgullo que se desmoronó y la obligación de escuchar historias de otros ancianos que alguna vez ignoraron. Ellos sintieron por sí mismos un poco del miedo y la pérdida que yo cargué solo. No sé si algún día van a cambiar completamente. Quizás sí, quizás no. Pero ya dejé de vivir solo para esperar a que cambien. Esa noche, antes de dormir, miré el techo de mi cuarto en la casa de acogida. Ya no era el techo frío del hospital, sino el techo de un cuarto sencillo con fotos pequeñas. Mi viejo puesto de comida, el pequeño Eduardo flaquito, mis nietos y el letrero del frente de la casa de acogida. Tomé un respiro profundo y por primera vez en mucho tiempo lo que pasó por mi cabeza fue sencillo. Gracias Dios. Esta vez, cuando despierte, ya no estaré solo. Si esta historia te hizo reflexionar sobre cómo tratamos a nuestros padres y abuelos y sobre cómo el karma siempre llega de una forma u otra, me encantaría saber tu opinión. Cuéntame en los comentarios qué piensas, qué harías tú en el lugar de Don Carlos o si has vivido algo parecido. A veces, el amor más grande que podemos darnos es aprender a ponernos límites y a valorarnos a nosotros mismos. No olvides darle like a este video si te llegó al corazón, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte más historias como esta. Comparte este video con alguien que necesite escucharlo. Nos vemos en la próxima historia.